Bakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy voy a hacer el postre que creo que es el preferido o al menos el que más se consume en Argentina. Se llama chocotorta y ya os digo que está buenísimo y es súper fácil de preparar. Esta receta me la enseñó Ivana, la esposa de mi primo. Ella es argentina y mi primo y ella viven en La Plata. Así que para ayudarme con la receta, ella me envió unos audios con todo lo que necesitaba saber para preparar una auténtica chocotorta argentina. Además, también me enviaron una caja llena de galletas chocolinas y dulce de leche argentino, así que estoy muy agradecida con ellos. El resultado final es una torta o postre con un sabor delicioso. Yo lo he decorado como si se tratara de un pastel, pero ya veréis que sin la decoración adicional también queda muy bonita y se puede presentar así perfectamente. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la chocotorta vamos a necesitar café endulzado al gusto, o si lo preferís lo podéis dejar sin endulzar para tener un sabor más intenso a café. Galletas de chocolate, y en este caso tengo la suerte de poder hacer la chocotorta con las auténticas chocolinas, pero si no las conseguís podéis utilizar otras galletas de chocolate. Y para el relleno necesitamos queso crema tipo Filadelfia, Finlandia o Casan Cream y dulce de leche. Empezamos poniendo el queso crema en un bol junto al dulce de leche, y lo batimos durante 2 minutos aproximadamente o hasta que la mezcla tenga un color homogéneo. Y para que os resulte más fácil integrarlo, os recomiendo sacar el queso crema de la nevera unos 15 minutos antes de utilizarlo. Así no estará tan duro y será más sencillo integrarlo. De esta manera la crema quedará más manejable y la podremos extender mejor. También os digo que dependiendo del dulce de leche que utilicemos, la crema quedará con una consistencia u otra. En esta receta estoy utilizando dulce de leche argentino, que es bastante durito. Por eso os aconsejo utilizar uno bien consistente, como por ejemplo el dulce de leche repostero, para que la mezcla no quede aguada. Cuando terminemos de batirlo tendremos una crema deliciosa. Y si como yo no podéis aguantaros las ganas de saber cómo está la mezcla, podéis untar directamente unas galletas con la crema y probarla. Ya veréis que está buenísima, pero bueno, sigamos con la chocotorta. Como veis, la mezcla queda consistente y de un color marroncito claro. No se ven grumos y casi podemos voltearla sin que se caiga. Hecho esto, preparamos nuestro molde. En este caso utilizo uno cuadrado de 20 por 20 centímetros y le he puesto 2 tiras de papel de hornear para luego poder desmoldar la chocotorta fácilmente. Y estas son las galletas chocolinas, y como podéis intuir por su nombre tienen un sabor intenso a chocolate. Son las galletas típicas que se utilizan para esta torta, pero si no las venden en vuestro país podéis utilizar otras galletas de chocolate. Como veréis las pondré boca abajo para que al desmoldar la chocotorta nos queden todas las galletas hacia arriba, pero si vosotros lo hacéis en un molde desmontable podéis ponerlas directamente hacia arriba. Antes de poner las galletas en el molde debemos sumergirlas en el café. A mí me gusta que las galletas queden bien mojadas, ya que así después tendrán una textura más blandita. Y esto es genial a la hora de comerlas, porque así podremos ir cortando todas las capas de galleta con un tenedor fácilmente. Cuando terminemos de poner la primera capa de galletas, por encima le ponemos un poquito de la crema que hicimos. Vamos a crear una capa lo más plana posible para que las demás capas de galletas también queden rectas. En este caso voy a poner 5 capas de relleno y 6 capas de galleta. Si queréis ser súper exactos, lo mejor es pesar la crema y dividirla en 5 partes iguales. Así seguro que ni faltará ni sobrará crema en las últimas capas. Ahora ponemos otra capa de galletas. Y continuamos así hasta tener las capas que queramos. Con la cantidad de ingredientes que estoy utilizando y el tamaño del molde, esta chocotarta saldrá como para 16 porciones aproximadamente. Pero si vosotros queréis podéis hacerla más grande o más pequeña según necesitéis. En este caso estoy utilizando queso crema Filadelfia porque acá no venden la marca Finlandia ni Casan Cream, pero mi primo me dijo que en su casa utilizan Casan Cream Light y que les encanta cómo queda. Otro consejito que me dieron mis primos es que se puede utilizar café descafeinado, y si queréis darle un toque más atrevido al café se le puede añadir un chorrito de brandy o algún otro licor. Pero si no queréis utilizar café porque no os gusta su sabor, también se puede hacer con leche con chocolate o directamente con chocolate. Como veis podéis darle diferentes matices a la chocotorta, pero lo que no puede faltar es el dulce de leche. Una vez terminemos la última capa de galletas, nos la llevamos a la nevera o refrigerador un mínimo de 6 horas. Aunque os cuento que yo la dejé hasta el día siguiente, así la crema toma más consistencia y la chocotorta queda perfecta. Cuando ya esté refrigerada, la sacamos de la nevera y ponemos un plato o base de tartas encima del molde para darle la vuelta y desmoldarla. Como veis con el papel de horno es súper sencillo hacer esto, ya que no se pega para nada al molde y podemos retirar el papel con mucha facilidad. Me encanta cómo se ve así tal cual. Me parece que las galletas tienen un labrado muy bonito. Seguro que en muchas casas la comen así. Como veis, hacer este delicioso postre no tiene ninguna complicación y ya os digo que está tremendo. Pero bueno, vamos a decorarlo un poquito para darle un toque diferente. Haremos una ganache con chocolate negro, nata para montar, crema de leche o crema para batir, y mantequilla sin sal, que en Argentina sería lo que llaman manteca. En un bol ponemos el chocolate negro junto a la nata para montar o crema para batir, y la llevamos 1 minuto al microondas para calentarlo. Una vez caliente removemos un poquito y ya veréis que el chocolate se derrite de inmediato y se integra perfectamente con la nata. Cuando lo tengamos listo agregamos la mantequilla y removemos hasta que se integre todo.
Una vez tengamos la ganache bien mezclada, la vamos removiendo de tanto en tanto hasta que esté más o menos a temperatura ambiente. Pero tampoco la dejéis enfriar tanto, porque de lo contrario endurece demasiado. Mientras voy a cubrir la chocotorta con más mezcla de dulce de leche y queso crema. Para la decoración he hecho 300 gramos extra de esta mezcla, así que igual que antes ponemos a partes iguales queso crema y dulce de leche, es decir 150 gramos de cada ingrediente. Esta crema servirá para cubrir la superficie de la chocotorta y para la decoración con manga. Una vez terminemos, con la ganache en una manga pastelera vamos pasando por los bordes para crear unos chorritos de chocolate por todo el lateral. Cubrimos bien el borde, y si os gusta el chocolate seguro que os parecerá irresistible hacer esta decoración. Pero si no queréis hacer la ganache la podéis sustituir por sirope de chocolate o simplemente no ponerla. Ahora con la crema decoramos el borde superior de la tarta. En este caso estoy haciendo una espiral con la boquilla Oduya 1M de Wilton. Por supuesto que podéis hacer otras decoraciones y utilizar otras boquillas, o incluso dejar la chocotorta sin la decoración extra porque estará igual de rica. Pero la verdad es que esta decoración me parece muy chula y perfecta para tartas cuadradas. Para finalizar la decoración ponemos virutas o ralladura de chocolate negro para cubrir la parte interior. Y ya tenemos nuestra chocotorta decorada y lista para comer. Y no puedo terminar el vídeo así. Tengo que mostraros cómo se ve al agarrar un trocito con el tenedor. La verdad es que sorprende gratamente la textura que queda. El resultado final es como si fuera un pastel o tarta de bizcocho. Y su sabor, bueno, su sabor es increíble. La combinación de dulce de leche con queso crema está más que deliciosa, así que si aún no habéis probado la chocotorta os la recomiendo 100%. Si te gusta la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades, anuncios y otras cositas. Tienes más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!